Ya, muy buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Marcelo Órdenes, soy estudiante de la Universidad de Valparaíso. Y hoy les voy a hacer la clase de combinatoria. ¿Ya? Comencemos. Primero que todo vamos a hacer brevemente, digamos, un resumen de los conceptos principales que vamos a ver aquí. La idea es que hagamos harto ejemplos y harto ejercicios, pero primero que todo vamos a comenzar con las definiciones y los conceptos importantes. Entonces, la guía que vamos a trabajar es la guía número 23, tengo aquí registrado, de combinatoria. Comenzamos entonces con el análisis combinatorio. ¿Ya? Y bueno, en general los problemas de combinatoria vamos a tener situaciones en que va a ser necesario contar un grupo, digamos, o un conjunto de elementos o un grupo de elementos, que también los podemos llamar como arreglos, de una cierta manera, ¿ya? Entonces, aquí lo que procede es realizar un análisis combinatorio donde vamos a ir viendo que el orden es importante en algunos casos, hay que considerar el orden y en otros casos no. Ciertos, como por ejemplo el principio mutativo, que es súper importante, o básicamente la regla del producto, donde si un suceso puede ocurrir de, digamos, m formas o m maneras, y otro suceso ocurre de n maneras también o n formas, entonces la multiplicación de estas dos formas o dos maneras, m por n, en las veces que puede ocurrir los dos sucesos. Entonces, algunos conceptos importantes que es necesario, digamos, que lo estudiemos en detalle, es el concepto de factorial. ¿Ya? El concepto factorial, como puedes ver aquí, se denota por, digamos, la letra n con ese símbolo de exclamación. Esa es su notación. En general se le conoce como n factorial, aunque podría ser otra letra. Básicamente n es un número natural, ya por definición. Ya, digamos, los números, recordemos los números que sirven para contar, el 1, el 2, el 3, etc. Y n va, o el n factorial o factorial de n, que también se puede leer de esa manera, va a representar la multiplicación de los primeros n números naturales. ¿Ya? Como dije hace un momento, el n son números naturales, por lo tanto, vamos a tratar solamente con números naturales en el factorial. Perfecto. ¿Alguna duda? Fran, tú vas a ir aceptando a la gente que va llegando, ¿cierto? Si quieres, no tengo ningún problema en ir aceptando. Ya, porque me van apareciendo como por aquí por la pantalla. Ya, tranquilo. Para que... Ya, vale, gracias. Gracias. Entonces, por definición, tenemos que habíamos dicho que el factorial o el valor de n solamente pueden ser números naturales. Pero fíjense que acá aparece, digamos, el cero. El cero, por supuesto, no es un número natural. ¿Ya? El cero es una abstracción del pensamiento humano, pero por definición se define que el cero factorial es igual a 1. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso? ¿Ya? Es solo una definición. ¿Ya? Se determina que ¿cuál es el factorial de 0? Entonces es 1. Eso es simplemente una definición. Entonces, el siguiente concepto también que es súper importante es que es el número combinatorio o el coeficiente binomial, también se conoce. Entonces, es una expresión que se escribe de esta forma, se lee n sobre k, nuevamente el n sigue siendo un número natural y el k un número cardinal. Eso implica que los números cardinales ahí incluimos el 0 ya. Y tenemos que k es un número cardinal menor o igual a n. Ya pueden ser iguales, n puede ser igual a k, o k puede ser igual a n, digo, o bien puede ser menor, ¿ya? Entonces, aquí está expresado, digamos, en lenguaje matemático lo que acabo de decir. N es natural, k es cardinal, donde k es menor o igual que n. Entonces, el número combinatorio, como habíamos dicho, que se lee n sobre k,
se calcula de esta forma, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante con ejercicios para que no tengan ninguna duda cómo se aplica esto, ¿ya? Pero esto viene básicamente de un concepto que vamos a ver más adelante, que se llama combinación, ¿ya? O deriva la combinación de esto, del número combinatorio. Entonces, otra cosa súper importante también que vamos a ver el día de hoy son las permutaciones, donde vamos a tener permutaciones normales, ¿ya? Se denotan, también se le pueden llamar permutación lineal, ¿ya? De esa manera se conocen. Y tenemos que se denota de esa manera, como digamos P sub n o P en n. Entonces, la permutación normal o lineal va a ser simplemente el factorial de n. ¿Perfecto? También podemos tener permutaciones donde tenemos elementos que se repiten. Estos elementos que se repiten vamos a llamarlos R1, R sub 2, etcétera, R sub n, como aparece acá, y van a estar siendo multiplicados. Y fíjense que es súper importante que cada uno de estos elementos R sub 1 son factoriales, o sea, R sub 1 factorial, así es como se calcula, por R sub 2 factorial, por R sub 3 factorial, etcétera, hasta R sub n factorial, ¿ya? Insisto, vamos a verlo en más detalle con ejercicio. Y el último punto de permutaciones que debemos estudiarlo y manejarlo son el caso cuando tenemos permutaciones circulares. No sé, el típico ejemplo cuando uno tiene un grupo de personas, no sé, en una mesa circular y los quiere ordenar de cierta forma. Entonces, esta ecuación, digamos, o este tipo de permutación nos permite calcular, digamos, ciertas permutaciones en este ejemplo. Entonces, básicamente, la permutación circular va a ser n-1 factorial, ¿ya? ¿Alguna duda de lo que mencioné aquí? Ya, entonces, vamos a seguir ahora con las variaciones o arreglos. Entonces, en el primer caso de las variaciones, vamos a tener que se expresan de esta manera, ¿ya? Y va a corresponder a elegir y ordenar R elementos, ¿ya? Diferentes de un total de n, ¿ya? Tenemos n elementos y de esos elementos vamos a ordenar una cantidad menor, que se denota como R, y se calcula de esa forma, ¿ya? N factorial dividido por n menos R factorial. También es importante las combinaciones, donde corresponde a elegir y ordenar R elementos diferentes de un total de n elementos, sin considerar el orden de ellos. A diferencia de acá, que importa el orden, aquí no importa el orden y se calcula de esa manera, ¿ya? Esto también se lee así mismo como lo vimos, digamos, acá, n sobre k. También se lee de la misma manera, solo que en este caso estamos hablando de una combinación, ¿ya? Pero se puede expresar de esa forma y se puede leer de esa manera. Entonces, una combinación donde no importa el orden, vamos a tener que es la división entre n factorial, que es el total de elementos a considerar en la combinación, dividido por la resta entre n menos r factorial por r factorial. Recordemos que r es un subconjunto de n, por así decirlo. Y bueno, de esta manera podemos calcular variación y combinaciones, ¿ya? Y me parece que hasta ahí más o menos vamos a llegar con básicamente lo que quería mencionarles con conceptos. Vamos a ir viendo esta página y vamos a ir viendo a medida como vayamos haciendo ejemplos y ejercicios. Si me esperan un instante, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Y quiero intentar compartir. No me deja las dos pantallas.
Ya, voy a tener que salirme de una y entrar a la otra. Esa es la manera que voy a hacerlo. Ya, entonces, ahora sí, ¿pueden ver una, digamos, una página en blanco con rayas? ¿Sí? Hay gente ahí, los veo un poquitito callados. Si tienen cualquier duda, interrúmpanme, pregúntenme nomás. Vamos a ir aclarando todos los conceptos que le he ido mencionando. ¿Ya? A ver, voy a revisar un momento el chat. Ya. Entonces, habíamos visto, una de las primeras cosas que vimos fue, vamos a repasar primero que todo uno de los conceptos más importantes, que es el de factorial. ¿Ya? De ahí vamos a ir haciendo ejercicios de la guía, algunos ejemplos que tengo también de la guía u otros que tengo de por ahí. Quiero, primero que todo, que repasemos el primer concepto, me parece que uno de los más importantes, que es el de factorial. No es muy complicado, pero necesito que lo tengan bien claro. Entonces, habíamos mencionado que habíamos mencionado que el factorial, ¿pueden ver bien, cierto? No sé si alguien me puede confirmar, por favor. No importa que me escriban por el chat o alguien hable. Ya, genial. Gracias, Constanza. Entonces, les mencionaba que vamos a ver primero que todo el concepto de factorial. El factorial de un número, súper importante. Entonces, lo habíamos mencionado que se denotaba de esta manera, n factorial, ¿cierto? Donde n va a ser un número natural, ¿ya? O n pertenece a los naturales. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser igual, digamos, al producto de los n números, por si acaso voy a números así, números naturales. ¿Ya? Entonces, eso va a ser por definición que 0 factorial va a ser a 1, ¿ya? Y una propiedad muy importante que quiero que la escriban por ahí, que podría servir mucho, es la siguiente. Que el n factorial de un número cualquiera, por supuesto, recordemos que debe ser natural, ¿ya? Igual a n menos 1 factorial multiplicado. Esta propiedad es sumamente importante. Quiero ver si es que puedo cambiar de color. No había usado esta. No. Ya. Aquí sí puedo. Ya. Esta propiedad es súper importante y quiero que la recuerden. Entonces, en forma intuitiva, así rápidamente, vamos a intentar. Esto, por supuesto, no sale, digamos, como así como, pero
Así rápidamente, para que entiendan bien el concepto, voy a mencionarles. Entonces, fíjense una cosa, sabemos que 1 factorial va a ser igual a 1. Habíamos dicho que el factorial de un número es el producto de los n primeros números naturales. Entonces, el factorial de 1 es mayor, o sea, 1 pertenece a los naturales, así que está perfecto ahí. Entonces, es el producto de los n primeros números naturales. Cambiemos n por 1. Entonces, decimos, el factorial de 1 va a ser igual al producto de los primeros, porque 1 por primero es como decir primeros, para que quede bien la reacción, producto de los primeros, o del primer número natural, en este caso porque es 1 solo, entonces simplemente es 1. Entonces, si lo hacen con 2 factorial, aquí nos cambiaría, digamos, a 2. ¿Cómo borro de acá? Perfecto. Ya, entonces, en este caso, lápiz. En el caso 2, entonces va a ser 1 por 2, ¿ya? Y eso va a ser igual a 2. Fíjense, producto de los 2 primeros números naturales. Los primeros 2 números naturales, 1 y 2. Entonces, 1 por 2 es 2. Y ese es el factorial de 2. Vamos a hacer 1 más. 3 factorial sería el producto de los 3 primeros números naturales, ¿ya? Entonces sería 1 por 2 por 3, ¿ya? El producto de los 3 primeros números naturales. Entonces, tenemos, perdón, me equivoqué ahí. Vamos a borrar. Creo que ya lo estoy dominando. Ya, entonces 1 por 2 por 3 es 6. Perfecto. Y así sucesivamente, ¿ya? Pero quiero que esta expresión lo escribamos de esta manera. Fíjense que sabemos que el 1 factorial es igual a 1, ¿cierto? Pero el 1 factorial también yo lo podría escribir de esta manera. 0 factorial multiplicado por 1, porque 0 factorial por definición es 1, entonces nos queda 1 por 1. Esto es lo que sale en la guía por si acaso. Lo estoy explicando para que no tengan ninguna duda de la guía. 1 por 1 es igual a 1. Entonces tenemos 2 factorial, que sería, en este caso, 1 factorial por 2. ¿Ya? Fíjense que lo único que hice fue escribir esto en factorial. Entonces, 1 factorial sabemos que es 1, lo tenemos acá, y 1 por 2 es 2. Entonces, esto podría escribirlo así, 1 por 2, 2. Y tenemos 3 factorial. Entonces, fíjense que aquí sucede que acá va a ser 2 factorial, ya lo van a ver por qué. 2 factorial por 3. Entonces, 2 factorial lo tenemos, ya. Sí, sabemos que 2 factorial es igual a 2, así que ahí reemplazo 2 factorial por 2 multiplicado por 3. Y 2 por 3 es 6. Y así sucesivamente. Entonces, uno, 2, 3, 4. Un patrón es cuando uno ve, espérense, había algo en la conexión. Hay un patrón, cuando uno observa algo que se repite o algo que está sucediendo de manera repetitiva, uno encuentra un patrón. Y, a ver, ¿qué pasó aquí? Me borró eso, no sé por qué. Entonces le hablaba que aquí se está repitiendo algo, hay un patrón, y tenemos que, se repite aquí hacia abajo, van aumentando los números, 0, 1, 2, 3, aquí debería seguir un 4, etcétera, aquí 1, 2, 3, 4, aquí parte en 1.
Y sabemos ya el valor de 3 factorial. 3 factorial es 6. 6 por 4, entonces 24. Entonces, si seguimos, digamos, si seguimos por allá, vamos a tener que n factorial va a ser igual, para que sea igual a acá, o sea, fíjense que este es un número menor que acá, este es un número menor que este de allá, este es un número menor que acá, y este es un número menor que allá. Entonces, claramente aquí se cumple siempre que el n, que es el valor que está acá, le debo restar un número, o sea, le debo restar el 1, digo, calcularlo el factorial, para que se cumpla todo lo que está acá. Y ese 4 es igual que el 4 de acá, el 3 igual que acá, y así sucesivamente. Entonces se multiplica por n. Entonces ahí tengo la propiedad importante que les pedí que recordaran y remarcaran, demostrada. Ya por si un día no se acuerdan, están en la PTU, digo, están en la prueba y no se acuerdan y la quieren demostrar de alguna manera, acuérdense eso. Hagan rápidamente este y van a tener la propiedad. ¿Alguna duda de esto? ¿Tienen alguna duda? Voy a ver el chat. Ninguna, ya. Muchas gracias. Entonces, yo estaba tratando de crear una página acá y en realidad creo que es con esto para ir a la siguiente página o añadir página. Puede que sea este. Perfecto. Ya, genial. Ahí las tengo. Voy a sacarle un pantallazo a esto por si acaso porque nunca lo había usado y no sé si realmente voy a poder guardarlo para después compartirse. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que yo quería que recordaran de factorial. Digamos que lo último que se los voy a mencionar, que todas nacen de esta propiedad importante que se las acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, algunas propiedades, para que también las guarden ahí, las propiedades son súper importantes y no solamente, digamos, en esta materia, sino que en general en matemáticas. De esa manera, con las propiedades nos permiten resolver los ejercicios de manera más rápida. ¿Ya? Y para la prueba es súper importante eso, que dominen las propiedades. Ya se lo doy como un consejo. Bueno, entonces, la propiedad que habíamos mencionado recién era esa, que el factorial de un número se puede calcular de esta manera o es igual a esta manera. ¿Ya? Aquí hay una multiplicación, ¿ya? Donde n pertenece a los naturales. Otra propiedad importante que, digamos, nace de acá, básicamente expresar la primera propiedad de otra forma. Por ejemplo, si dividen por n, que está acá, les va a dar esto. Expresada de esta manera también puede ser bastante útil, así que esta expresión pueden hacerlo sin ningún problema porque fíjense que, recuerden, no sé si se lo han mencionado, bueno, yo se lo voy a decir ahora, en este caso es súper importante que el n, perdón, no es pertenece, sino que n debe ser distinto a algo, en este caso. ¿Qué me podría decir a qué debe ser igual distinto? En el chat o alguien por audio que me diga. ¿No? Ya, fíjense que el n lo pasé dividiendo, ¿no? O correctamente, para decirlo correctamente, apliqué el inverso multiplicativo, 1 sobre n, lo multipliqué a ambos lados de la ecuación y quedó n factorial dividido por n, igual a n menos 1 factorial
dividido por n, y como está ese n, se simplifican y simplemente me queda n menos 1 factorial. ¿Ya? Esto es una propiedad matemática para poder llevar desde la propiedad 1 a la propiedad 2. Pero siempre cuando yo divido por un número en una ecuación, esto se debe cumplir, que el valor en el denominador no debe ser igual a 0. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle del por qué, pero esto es súper importante. ¿Ya? N debe ser distinto de 0, pero esto se cumple siempre. ¿Por qué se cumple siempre? Por lo anterior. Porque n es natural y los números naturales no incluyen el 0. Así que en estricto rigor, si quieren, podríamos, digamos, borrar este comentario, porque estaríamos como redundando, porque ya sabemos que n es natural y n es mayor que 0, pero se los quería mencionar. ¿Ya? ¿Por qué se los menciono? Porque no siempre las propiedades dividan así como así. En las propiedades es importante considerar ciertos conceptos básicos. ¿Ya? Entonces, lo último, para terminar con factorial, por ejemplo, si ustedes tienen que un número cualquiera, digamos x, es igual a n factorial, si eso se cumple, ¿ya? X puede ser cualquier número, digamos, pero si esta igualdad se cumple, entonces este símbolo significa entonces x va a ser igual a n. ¿Ya? ¿Ya? Parece como obvio, pero puede ser útil también. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a retroceder un poquitito, digamos, voy a cambiar de color. Aquí está el color. Sí. Voy a elegir verde. Entonces, ahora estábamos viendo, digamos, los conceptos generales. Entonces, habíamos hablado de, digamos, análisis combinatorio. Y una de las cosas importantes que yo le había mencionado, que en general los problemas de combinatoria son situaciones en que es necesario contar los arreglos que se pueden hacer con algún objeto o selecciones. Entonces, demos algún ejemplo de la guía. Por ejemplo, vamos a comenzar con algunos ejemplos de la guía. Voy a hacer un ejemplo y un ejercicio del final. Un ejemplo y un ejercicio, ya para que aprovechemos de aquí en adelante todo lo que viene en ejercitar. Insisto, por favor, si tienen alguna duda, pregúntenme, deténganme o escríbanme por el chat, o si desean, pueden hablar. Entonces, ejemplo número 1. Tenemos, ¿de cuántas maneras se pueden elegir 2 libros de idiomas diferentes entre 5 libros en latín? Este ejemplo está en la guía al principio. Vuelvo a repetir. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 2 libros de idiomas diferentes? Ya, llamemos, por simplicidad, voy a llamarlos, digamos, por letras. ¿Ya? ¿De cuántas maneras se pueden elegir 2 libros de idiomas diferentes entre 5 libros de latín? Entonces tengo 5 libros de latín. ¿Ya? Digamos, lo llamo así, 5L, por dar un nombre nomás, ¿ya? 7 libros de griego, 7 libros de griego, entonces lo voy a llamar 7G, y 10 libros en inglés. Entonces tengo toda esta cantidad de libros, son bastantes libros. Ahí. Ya, entonces tengo 5 libros de latín, 7 libros de griego y 10 de inglés. ¿Ya? Entonces tenemos un conjunto de elementos. ¿Ya? Todo esto que está aquí, digamos, lo podría así como resumir así. Tengo un libro de latín, 2 libros de latín, 3 libros de latín, etcétera.
hasta el libro quinto. Tengo 7 libros de griego. Digamos, hasta el séptimo libro de griego. Y tengo 10 libros de inglés. ¿Ya? 10 libros de inglés. Entonces, lo que quiero expresar con esto, con este ejemplo, es de que yo voy a tener de un conjunto dado de elementos, llamemos todo esto que tenemos acá a mi conjunto de elementos. Entonces esto va a ser conjunto, un conjunto dado, no se confundan con esta palabra, una palabra de conexión nomás, o lo voy a quitar. Es un conjunto de elementos. Conjunto de elementos. Entonces tengo este conjunto de elementos y a partir de este conjunto de elementos yo voy a hacer una selección de ellos o un arreglo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pide? La pregunta, ¿de cuántas maneras se pueden elegir 2 libros de idiomas diferentes entre toda esa cantidad de libros que tengo ahí? Entonces, fíjense todo lo que va a suceder, toda la cantidad de libros posibles que podría tener. Entonces, yo tengo, dice, ¿de cuántas maneras, vuelvo a repetir, se pueden elegir 2 libros de idiomas diferentes? Entonces, por ejemplo, podría tomar un libro de latín y un libro de griego. El primer libro de latín y el primer libro de griego. Y esto es una forma de elegir, ¿ya? Podría elegir, por ejemplo, el segundo libro de latín con el tercer libro de griego. O podría, no sé, elegir un libro de inglés, no sé, el último libro de inglés que tenía por ahí, con, no sé, el cuarto libro de latín. Y así sucesivamente. Nos preguntan de cuántas maneras se pueden elegir. Se pueden dar cuenta que son muchas, ¿o no? Son muchas maneras. Son muchas maneras. Entonces, la combinatoria nos va a permitir, digamos, determinar sin hacer como así intuitivamente cada uno de estos cálculos, nos va a permitir a través de ecuaciones, a través, digamos, de fórmulas, determinar el valor que nos están preguntando. ¿Ya? Entonces, había dicho un ejemplo y una pregunta. Voy a hacer un ejemplo más para terminar con este concepto. Vamos a hacer de inmediato un ejercicio. Entonces, el segundo ejemplo habla de cuántas placas diferentes de autos se pueden construir usando 2 letras en los en los 2 primeros lugares seguidas de 3 dígitos. Entonces, vamos anotando lo que nos dice. Tenemos 2 letras y 3 dígitos. Estamos hablando de una placa de un vehículo. Entonces, nos preguntan cuántas placas diferentes de autos ya se pueden usar, se pueden construir teniendo, digamos, al principio 2 letras y después 3 dígitos. Entonces, estos serían las letras y esto de acá serían los dígitos. Entonces, fíjense que aquí pueden surgir una infinidad de números. Entonces, no podemos estar calculándolo uno a uno. De nuevo, el análisis combinatorio nos va a permitir, por medio de esta fórmula, terminar solo por mencionarlo. La vez tenemos 27 letras, ¿ya? Y los dígitos son 10, del 1 al 0. Entonces, ahí tenemos de combinación. Por ejemplo,
puede ser, no sé, po, A, AB 101, por decir. Y así infinitamente podemos tener una serie de otras combinaciones. ¿Ya? Entonces, el análisis combinatorio nos va a permitir justamente hacer estos cálculos. Entonces, vámonos al tiro a un ejemplo, a un ejercicio. ¿Tienen la guía a mano o no? No sé si la tienen o no. Bueno, voy a anunciarle el ejercicio y lo vamos a ir resolviendo, ¿ya? Ya, yo iba a ir sacando pantallas al tiro, por si acaso. Entonces, el primer ejercicio de la guía. Tengo... Me voy a cambiar de color. Voy a escribir ahora con negro. Ya, entonces tengo... entonces los ejercicios de la guía. ¿Ya? Entonces, veamos el primero. Entonces dice que un niño dispone de 6 lápices de grafito de distintos colores y de 7 lápices de cera distintos. ¿De cuántas maneras distintas puede escoger un lápiz? Nos pregunta. Les voy a dar un instante para que lo piensen. Entonces, si quieren, lo voy a escribir, no sé. Un niño de 6 lápices. Grafito de distintos. Esto lo entonces, distinto. Entonces nos preguntan de cuántas maneras distintas puede escoger un lápiz. ¿Ya? Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo responderían ustedes? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es aplicar uno de los principios de combinatoria, que es el principio aditivo. ¿Ya? Y esto, a diferencia del principio multiplicativo, digamos, los sucesos o los eventos ocurren de forma no simultánea, no al mismo tiempo. Entonces,
leamos la pregunta. Un niño dispone de 6 lápices de grafito de distintos colores y 7 lápices de cera distintos. Por naturaleza, cada uno de los hechos, los lápices son de distintas, ¿cómo decirlo? Son distintas. Y aquí lo que aplicamos es el principio aditivo, que va a ser identificar. Tengo 6 lápices y tengo 7 lápices de cera. Entonces, yo sumo la cantidad de cada cosa en forma no simultánea, no al mismo tiempo, un total, digamos, intuitivamente este ejercicio así como en detalle. Entonces, y 1 de grafito, 2 de grafito, 3, hasta el lápiz número 3 de grafito, y lo mismo de séptimo. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo escoger un lápiz? Básicamente, tengo todo este conjunto, mi conjunto. Habíamos hablado del conjunto de elementos. Tengo todo este conjunto de elementos. Y de este conjunto, digamos, aquí hay m elementos. Y en el segundo caso tengo n elementos. Entonces, por el principio aditivo, tener que es 6 más 7. ¿Ya? Simplemente en este caso es la suma. ¿Cómo identificarlo? Entonces, que los sucesos no ocurren en forma simultánea. ¿Ya? Como en este caso. Digamos, los lápices están por separado. ¿Ya? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿No? Ya, a ver, voy a pasar a sacar un pantallazo. Voy a la siguiente página. Verificarlo. Ya, genial. La siguiente página entonces. Parece que no me deja agregar más páginas. Voy a intentar cargarlo nuevamente para hacer una nueva. Ya, está un poquito chico. Voy a tratar de hacer más grande. Ya, entonces ahí sí. Entonces tenemos nuestra quinta página y ahora vamos a hacer otro ejercicio. Si quieren, puedo tratar de achicar un poquito y mostrarle esta para no escribir. Mostrarle la guía. Me parece que es esta. Ya, si quiero hacer eso voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir.
Ya, creo que ahí sí. Sí. Entonces, te lo voy a mover para acá. Ya, entonces, aquí tenemos la guía. Esto era el ejercicio que recién habíamos visto, entonces la respuesta correcta, voy a agrandar un poco. La respuesta correcta era la C, que era el número total de lápices, que era 3. Entonces, a ver, veamos otro, el ejercicio número 3. Entonces, tengo lo siguiente. Nos pregunta, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3? ¿Ya? Entonces, tratar de dejar los dos juntos. Ya, ahí sí. Entonces, estamos acá, el ejercicio número 3. Nos preguntan, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3? Entonces, tenemos estos 3 dígitos y, digamos, nosotros en forma intuitiva podríamos hacerlo, ¿cierto? Porque como son poquitos números, podría resultar. Pero claramente no es lo que deberíamos hacer, ¿ya? Pero vamos a hacerlo por esta ocasión en forma intuitiva. Entonces, fíjense que tenemos 3 combinaciones y sería, por ejemplo, tratemos de variar estos. Dejemos fijo el 1. Quería 1, 3, 2, por ejemplo. Y ahí ya tengo todas las combinaciones comenzando con el 1. Ahora, digamos, comencemos con el 2 y juguemos con estos dos. Cambié el orden de estos dos y quedó de esa manera. Y ahora empecemos con el 3, por decir 8. Y nos queda así. Cambiamos este orden y nos queda de esa manera. ¿Ya? ¿Y hay alguna otra combinación? En este caso no. No hay ninguna otra combinación. Pero noten que también, y de hecho esta es la manera en que se debe hacer este ejercicio, podemos calcular el factorial de la cantidad de cifras que tengo. Entonces, identifiquemos la cantidad de cifras que tenemos. Tenemos que n es igual a 3, ¿cierto? Porque son 3 cifras distintas, ¿ya? Esto es súper importante que se fijen en esos detalles, todo lo que dice el enunciado. En este caso, habla de 3 cifras distintas, ¿ya? Entonces, si yo le hablo de que son 3 cifras distintas, ¿con qué tipo de análisis a ustedes se les ocurre que podríamos estar en este caso? Estaríamos hablando de una combinación, permutación. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Fíjense que primero consideramos estas 3 opciones, 1, 2 y 3 así, digamos, en el orden natural. Y luego hicimos cambiar, digamos, este pasó a esa posición, ¿ya? O al revés, en realidad fue al revés. Ya, alguien escribió.
No escribe nada. En realidad, como les decía, esto fue... teníamos el 1, el 2, el 3, el 1 lo dejamos fijo y el 2 pasó para allá. Y el 3 pasó para allá y quedó de esa manera. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo ahí es una permutación, y es como lo que se conoce permutación normal. ¿Ya? Entonces estamos en este caso en una permutación normal, o también le llaman lineal. Ya de esa manera también es conocido. ¿Y cómo se representa? P sub n o P n, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a n factorial. Entonces hemos identificado el valor de n. Entonces en este caso n es 3, nos queda p es igual a p sub 3 igual, también se puede escribir así, de esa manera, y finalmente nos queda 3 factorial. Y ahí no sé qué le pasó. Se quedó pegado, parece. 3 factorial. ¿Ya? Y como habíamos recordado, o sea, como ya lo vimos, el factorial de 3 sería la multiplicación de los 3 primeros números naturales, ¿ya? Que sería 3 por 2 por 1. Ahora cuando digo los 3 primeros números naturales, claramente podría ser escrito así. ¿Ya? Como hago, ordeno los productos, no va a alterar la multiplicación, pero se suele escribir de esa manera, ¿ya? Para que lo escriban así. Entonces, borro acá y tenemos una permutación lineal o no. Y 3 por 2 es igual. Se me pierden las cosas donde están. Ahí está. 3 por 2 por 1 es. Y tenemos hacerla bien, ¿no? Pero tenemos 1, 2, 4, 5 y justamente. Ya. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre esto? Vamos a ir a, digamos, la dificultad. Entonces, voy a volver a un ejemplo intuitivo y vamos a hacer un ejercicio de la guía. Entonces, bueno, creo que esto no es necesario mostrarlo acá. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer, ya, va a ser un ejercicio de puro factorial. Vamos a hacer el número 9. Ya, entonces, el ejercicio número 9, entonces. Ay, un poco chueco. Quería hacer una línea que separe todo esto. Y parece vaya mejor. Bueno, perdón, pulso. Y ahí está. Entonces, nos pregunta el ejercicio 9, ¿cuál es el valor? Entonces sería el ejercicio número 9. ¿Cuál es el valor de esto? 16 factorial dividido
14 factorial por 4 factorial. Ya, esto perfectamente podría entrar en la prueba. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues bueno, matemáticas siempre al menos van a tener dos maneras, pero un camino puede resultar más fácil que otro, ¿ya? Por ejemplo, alguien podría ocurrirse, no sé, digamos, que el 16 factorial lo escriba literalmente como es, se acuerde, verdad que el factorial es la multiplicación de los primeros números naturales, en este caso como el factorial 16, escribiría los primeros hasta llegar al 1, los 16 números naturales, si se fija de números. Es como una muy buena idea. Después, tomando su decisión, está tomando no el mejor camino, haría lo mismo con el 14 y lo mismo con el 4, y estos dos después los multiplicaría. Fíjense que le tomaría demasiado tiempo en hacer estos cálculos y perdería todo el tiempo y en esta prueba y al final no respondería nada y no llegaría a ninguna respuesta adecuada y perdería solamente el tiempo. Entonces, en estos casos, esto no es lo que se debe hacer. Lo que es correcto hacer es siempre simplificar. De hecho, en general, cuando ustedes tengan fracciones, les recomiendo que simplifiquen todo lo que puedan hasta que la fracción quede irreductible o lo más simplificada posible que puedan. Entonces, fíjense que voy a escribirlo acá. Para expresar el 16 factorial muy parecido al 14 factorial, hay una manera, porque, bueno, no sé si se las mencioné ya, pero si ustedes tienen el 16 factorial, habíamos hablado que es la multiplicación de los 16 primeros números naturales. Pero yo me puedo detener acá. ¿Para qué? Y esto representa a todos los demás. El 14 por 13, por 12, por 11, hasta por 1. ¿Ya? ¿Ver eso? Lo vuelvo a repetir. El 16 factorial puede ser expresado de esa manera, sin ningún problema. Porque es la multiplicación de los 16 primeros números naturales. Entonces, los últimos dos números, por así decirlo, naturales, son el 16 y el 15. Y después vienen todos los de multiplicación que son del 14 factorial, o sea, el 14 por 13, por 12, etc. ¿Ya? Entonces, expresarlo de esa manera me puede resultar súper útil porque yo tengo en el denominador el 14 ya factorial. Entonces, puedo simplificar, que es lo que les mencionaba recién. Entonces me queda de esta manera. 16 factorial dividido 14 factorial por 4 factorial. Y esto va a quedar igual a 16 por 15 por 14 factorial, que es lo que hicimos acá, ¿cierto? Aquí hay una igualdad. Entonces, en el denominador tenemos 14 factorial multiplicado por 4 factorial. Y aquí hacemos la magia de la simplificación. Y tenemos que el 14 factorial dividido por 14 factorial o cualquier cosa en matemática que yo lo divida por sí misma, eso representa a la unidad, ¿ya? Todo esto es un 1, ¿ya? Si yo divido A por A, recuerden A distinto de 0, esto va a ser igual a 1, ¿ya? Donde A puede ser literalmente cualquier cosa. En estricto rigor no, pero literalmente, al menos a este nivel, es literalmente cualquier cosa. Entonces, se me simplifica y el problema queda muchísimo más simple de calcular y no pierdo tanto tiempo en la prueba. Entonces,
tengo 16 por 15 simplemente. Y acá el 4 factorial que lo puedo ya aquí expresar por definición con los 4 primeros números naturales. Entonces aquí nuevamente simplificaciones. El 16 lo simplifico con el 4, acá me quedan 4. Y ese 15 lo simplifico con el 3, me queda 5. Entonces el resultado va a ser 4 por 5 en el numerador, que es 20. Y en el denominador simplemente 2. Y 20 dividido en 2 es 10. Y tengo mi resultado. Fíjense que esto lo hice solamente para explicarlo. Pude haber sencillamente haber expresado esto aquí y listo. En 2 líneas, o en una línea, si lo hubiese escrito, hubiese tenido un poco más de espacio, en una sola línea se resuelve este ejercicio. Y en 1 o 2 minutos pueden hacerlo perfectamente. ¿Alguna duda? Entonces, vamos a ver cuál era la respuesta correcta. Era el ejercicio número 9. Ahí está. Nos dio 10, así que la respuesta correcta era la letra D. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio de, digamos, las otras cosas que no hemos visto. Por ejemplo, de la misma guía, veamos un ejercicio de permutación. Entonces, el ejercicio número 6. Pues 6, ahí lo tengo. Ya, entonces voy a sacarle un pantallazo a esto. Y siguiente página. Entonces, tenemos el ejercicio número 6. Dice, un profesor decide confeccionar un mini control, una prueba, digamos, de 5 preguntas de verdadero y falso. ¿Ya? Si desea que 3 preguntas sean verdaderas y 2 falsas, nos preguntan de cuántas maneras distintas puede combinar las preguntas de esta prueba. Le voy a dar 1 o 2 minutos para que lo piensen. Bueno, no tanto, unos por el segundo nomás. Si alguien tiene alguna idea, ahí me la comunica por el chat. Ya. Entonces, veamos, ¿qué nos dice? Entonces tenemos un control que tiene 5 preguntas, no sé, digamos, enumerémoslas así. 5 preguntas. Esto que estoy aquí expresando básicamente es por el hecho de poder explicarle la pregunta, pero claramente podemos ir directo, por así decirlo, a la fórmula y aplicarlo ya para no perder tiempo. Pero si quieren ordenar bien las cosas, es bueno entender bien la pregunta y leerla y expresarla, digamos, por eso pueden enrollar en la prueba. Entonces nos dicen que tenemos 3 preguntas verdaderas, digamos, las primeras 3 por decir algo, y tenemos 2 falsas. Bueno, y nos preguntan de cuántas maneras distintas pueden combinar las preguntas de esta prueba. ¿Ya? Entonces, nadie me dijo nada. No.
Bueno, entonces, en este caso vamos a tener una permutación, ¿ya? Donde vamos a tener elementos repetidos, porque fíjense, nos preguntan de cuántas maneras distintas pueden combinar las preguntas de esta prueba, ¿ya? A lo que preguntan es que cómo puede ser ordenada las preguntas. Por ejemplo, no sé, pueden ser primero una verdadera, una falsa, una verdadera, otra verdadera y otra falsa. No sé, podría ser de esa manera. O cualquier otra combinación, ¿ya? No sé, falsa, falsa, verdadera, verdadera, verdadera. Siempre respetando lo que se nos dice, que 3 preguntas deben ser verdaderas y 2 falsas, ¿ya? O la que yo mismo había mencionado ahí, verdadera, verdadera, verdadera y falsa, falsa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una cantidad, digamos, de maneras de combinar, de distintas maneras de combinar, y identificamos que una permutación, porque estamos permutando, valga la redundancia, los elementos, pero lo importante aquí notar es que tenemos elementos que se repiten, ¿ya? La cantidad de elementos es n, ¿cierto? Y en este caso, n va a ser igual a 5. Ya, voy a borrar esto. Tenemos que n es igual a 5, ¿ya? Y tenemos elementos que se repiten, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso que habíamos mencionado, la permutación al principio? Los R. Entonces, tenemos los elementos verdaderos y los elementos falsos. Entonces, el verdadero se repite, digamos, 3 veces, ¿ya? Voy a escribirlo así. Tenemos 3 verdaderos, o verdaderas, son preguntas. 3 preguntas verdaderas, o 3 respuestas verdaderas en realidad. Y de esas 3 preguntas verdaderas, entonces voy a tener el R1, que va a ser igual a 3, ¿ya? Y voy a tener 2 falsas. R2, 2. Entonces, lo R, si ya se están acordando la fórmula que habíamos mencionado, miren, se las traigo por aquí. ¿Dónde está? Acá. Vamos a tener una permutación con repetición, donde identificamos el valor de n y los elementos que se repiten. Entonces, estos R representan la cantidad de veces que se repiten esos elementos. En este caso, los elementos aquí son verdaderos y falsos, son las opciones, y los verdaderos se repiten 3 veces, por eso que el R es igual a 3, y los falsos son 2, y los falsos se repiten 2 veces, por eso que R sub 2 es 2. Entonces, la fórmula que teníamos para, en este caso, elementos repetidos, va a ser igual a n factorial dividido n menos r, no, miento, perdón, me estoy equivocando, esta no es la fórmula. La fórmula que les decía es n factorial dividido R1 factorial R2 factorial. ¿Ya? Entonces, tenemos que n es igual a 5 factorial y tenemos que
3. Entonces tenemos 3 factorial y R2 es 2 factorial. Por lo tanto, hacemos los cálculos. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Tratamos nuevamente de simplificar todo lo que podamos. 3 por 2 por 1. Y el otro es 2 por 1. Entonces, fíjense que claramente aquí se me puede simplificar, ¿cierto? Por ejemplo, todo esto son las mismas expresiones. Así que ahí la simplifico de inmediato. Y el 4 lo puedo simplificar con el 2. Entonces multiplico el 5 por el 2, ya en el denominador me quedó simplemente la unidad o un 1. Y en el número 2 me quedó la multiplicación entre 5 por 2, que es simplemente 10. Entonces mi respuesta es 10. O sea, ¿de cuántas maneras distintas puede combinar las preguntas de esta prueba? Entonces, de 10 maneras. Y mi respuesta es la letra D. Ya, ¿alguna duda? Ya, entonces voy a hacer otro ejercicio. Ya, entonces, a ver, veamos otro. Veamos uno de combinación, ya que no hemos hecho ninguno de combinación. El ejercicio número 13. Aquí lo tengo. Entonces, no, me queda un poco chueca, pero no importa. Entonces, el ejercicio número 13, vamos a leerlo. Dice, Carolina, Daniela, Antonia y Victoria pertenecen a un grupo. ¿Ya? Un profesor debe elegir a 2 de ellas para realizar un trabajo de matemáticas. ¿Cuál es el máximo número de combinaciones de parejas que pueden formar con estas 4 niñas? ¿Ya? Entonces, vuelvo a la guía de combinaciones y teníamos que las combinaciones la podíamos expresar, digamos, con esta ecuación. Ya, esto en el caso en que no importa el orden. Y también tenemos este concepto del número combinatorio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál nos va a servir y por qué. Entonces, identificamos. Primero, claramente vemos que se trata de una combinación. Ya, porque naturalmente el enunciado no está aludiendo a ello. Entonces tenemos que Carolina, Daniela, Antonia y Victoria pertenecen a un grupo. Entonces tenemos a 4 niñas. Carolina, Daniela, Antonia y Victoria. Pertenecen a elegir a 2 de ellas, ¿ya? Para realizar un trabajo en matemáticas. No sé, por decir algo, no sé, Carolina y Daniela.
Ya, entonces, ahí es un subgrupo para hacer un trabajo matemático. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el máximo número de combinaciones de parejas que pueden formar con estas 4 niñas? Ya podría ser Carolina Daniela, o Carolina con Antonia, o Carolina con Victoria, o Daniela con Carolina, etc. Entonces, nuevamente aquí es importante identificar la cantidad de elementos que tengo en mi conjunto. En este caso son 4 personas, ¿ya? Y eso es un factor. Y lo otro que nos debemos de fijar aquí es cuánto sería, digamos, el valor de R en este caso, que sería R es igual a 2, porque el conjunto mayor, que es 4 niñas, de ahí vamos a sacar a 2 niñas para formar un grupo para la tarea de trabajo de matemática. ¿Ya? Entonces, en este caso, la combinación nos va a quedar de esta manera. Recuerden que también la podíamos expresar así. ¿Y cómo la vamos a calcular? Aquí se las voy a mostrar nuevamente. Entonces, en este caso, en esta combinación, vamos a elegir y ordenar R elementos, que en este caso es 2, R elementos diferentes, de un total de n elementos, digo, sin considerar el orden de ellos. ¿Ya? Entonces, sería 4, la combinación de 4 sobre 2, y nos queda 4 factorial dividido 4 menos 2 factorial multiplicado por 2 factorial. Y se me acabó la pizarra. Voy a sacar un pantallazo. Y me voy a ir a la siguiente. Entonces teníamos C, 4, 2, 4 sobre 2, 4 factorial. Recuerden que arriba va el n factorial. Ya n es igual a 4 y r es igual a 2. Y aquí es n menos r, es decir, 4 menos 2 factorial multiplicado por r factorial, que en este caso es 2 factorial. Entonces aquí hay que hacer el cálculo, básicamente, y vamos a tener que es, voy a explicar un poco ahí, para que se vea el ejercicio. Se lo vamos a mover. ¿Cómo muevo esto? No sé cómo moverlo de ahí. Dividido 4 menos 2 es 2 factorial. 4 menos 2, y todo esto se le calcula el factorial, así que 2 factorial por 2 factorial. Entonces, 4 por 3 por 2 por 1, dividido, el factorial de 2 es simplemente 2, y el factorial de 2 es 2. Entonces aquí se nos simplifica, acá también, y nos queda simplemente 3 por 2, que es 6. Así que la respuesta correcta en este caso es C. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, esto es práctica nomás.
después de hacer harto ejercicio, van a ir soltando la mano. Yo le he hecho ya algunos de la guía. Tienen que intentar desarrollar ustedes, digamos, los que faltan. Voy a hacer unos 2 ejercicios más ya como para terminar. 1 o 2 más. Y les pido por favor si tienen cualquier duda, me la indican. Y vamos a finalizar con un resumen, digamos, explicatorio de las cosas que hemos visto, las cosas que se tienen que fijar o cómo deben orientarse para resolver este ejercicio. No es tan fácil, pero tampoco no es tan complicado, digamos. Solamente les sugiero que hagan varios ejercicios y van a ir soltando la mano. Y van a tener muy claro todo esto y lo van a responder rápidamente en la prueba. Entonces, veamos 1 o 2 ejercicios más. Voy a buscar uno apropiado. Ya. Este es un ejercicio típico de los que más o menos preguntan como en la prueba. Siempre entra algo así. Y el ejercicio 10. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Voy a cambiar de color. Entonces, el ejercicio número 10. Tenemos, dice, con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cuántos números de 3 cifras distintas pueden formar? ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo lo harían? Les doy un instante para que lo piensen. Entonces tenemos esa cantidad de dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dígitos. Nos preguntan cuántos números de 3 cifras, digamos una unidad, una decena y una centena. Entonces, de 3 cifras distintas se pueden formar con esos 7 números. Entonces, bueno, en este caso, nosotros vamos a tener 7 cifras posibles. ¿Ya? Que tenemos para utilizar. ¿Ya? Pero aquí nos dicen algunas indicaciones. Por ejemplo, dice la pregunta: ¿cuántos números de 3 cifras distintas? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo no puedo, si me sale, por ejemplo, perdón, ahí está mal, porque debo usar los números que están ahí nomás. Por ejemplo, yo podría usar el 1, 2 y el 7. Entonces yo no puedo volver a repetir el 1, 2 y el 7, porque son 3 cifras distintas. ¿Ya? O sea, no está pidiendo, digamos, cuántas variaciones o arreglos puedo hacer a partir de toda esta cantidad de elementos para formar 3 cifras distintas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Alguna idea? Ya, bueno, te lo explico. Entonces,
fíjense que en este ejercicio siempre se me va a pasar que en el caso, por ejemplo, de la centena, yo aquí voy a tener 7 menos 1 opciones, ¿ya? Y ya les voy a explicar por qué. No, perdón, no 7 menos 1. Ya partamos así. Lo borré mejor. Voy a tener n menos 1 y n menos 2. ¿Ya? Esto va a ser para la centena, esto va a ser para la decena y esto va a ser para la unidad. ¿Ya? Entonces en este caso va a ser 7 opciones para las cifras posibles, porque digamos que, por así decirlo, a ver, veamos. Lo voy a explicar más en forma intuitiva. Yo, por ejemplo, puedo tener 1 y puedo tener el 2 y el 3. Pero también puedo empezar también con 2, o puedo empezar con 3, o puedo empezar con 4, puedo empezar con 5, puedo empezar con 6, o puedo empezar con 7. Entonces yo voy a tener 7 cifras distintas. Recuerden siempre que voy a tener 7 cifras distintas. Entonces aquí yo voy a tener 7 opciones. ¿Ya? 7 opciones en la centena. ¿Ya? Pero como me piden que las cifras sean distintas, yo ya no puedo usar las 7. Yo aquí naturalmente me debo restar una. ¿Ya? Tengo que quitar una de esta cantidad para que no se repitan. Si se pudiesen repetir, podría usar perfectamente una séptima acá. Pero aquí yo ya tengo n menos 1. ¿Ya? Así que en este caso es 6. Tengo 6 opciones para la decena. En otras palabras, como que le estoy quitando una. ¿Ya? Y en el caso de la unidad, nuevamente para que las cifras sean distintas, debo restarle nuevamente una. ¿Ya? Entonces, este número que representa el principio, digamos, multiplicativo, ¿ya? Porque los sucesos ocurren en forma simultánea, a diferencia del principio aditivo que no ocurren en forma simultánea. Entonces, van a existir, si un suceso A, o sea, un suceso lo definimos como A y otro suceso lo definimos como B, entonces su multiplicación va a ser A por B y van a ser maneras distintas o diferentes de que ocurran ambos sucesos, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos 3 cifras, sería 7 por 6 por 5. Y ese cálculo nos da igual a, ¿cuánto nos da? Tenía por ahí anotado, 210. Esta es una manera de resolver este ejercicio, donde la respuesta correcta sería la C. Pero también yo la podría hacer, digamos, aplicando una fórmula. Entonces, en una fórmula, mejor no voy a ponerle rayo para que no se confundan que es otro ejercicio. Voy a seguir usando, no, es verdad, está bien. Otra forma voy a colocar. Entonces, este ejercicio, ¿de qué manera lo puedo hacer? Como se trata de una variación, ¿ya? Fíjense, no estoy, o sea, claro, uno podría interpretarlo de muchas maneras, pero la manera correcta de interpretar este ejercicio es que se trata de una variación. Tengo un conjunto de elementos dados, como lo dijimos al principio, y una regla, ¿ya?
En este caso el arreglo es que con 3 cifras distintas debo formar un número a partir de todo eso. Entonces eso se trata de un arreglo. Y entonces voy a escribir eso. Entonces otra forma, esto se trata de un arreglo o de una variación o arreglo. Entonces, para eso aplicamos la fórmula, ya, donde tenemos que la variación, en este caso, es sin repetición. Ya, ahí vamos a mencionarlo cuando hagamos un resumen de todo, pero fíjense que nos piden que sean distintas. Entonces el ejercicio nos está induciendo por qué camino irnos. ¿Ya? No sé si ya con los ejercicios que hemos hecho se están imaginando cómo resolver este ejercicio. Aquí lo importante es ir como haciéndose preguntas. Entonces, en base a lo que uno va, digamos, respondiéndose a sí mismo, en base a lo que está en el enunciado, uno toma un camino u otro. ¿Ya? En este caso se trata de una variación con cifras distintas, por lo tanto, los elementos no se pueden repetir. Y en este caso, cuando los elementos no se repiten, nosotros vamos a tener esta fórmula para variaciones. Es importante el orden, porque no es lo mismo decir 1, 2, 3 que 3, 2, 1. Son elementos diferentes, ¿ya? O son cifras diferentes, ¿ya? Más correctamente. Son cifras diferentes. Entonces, claramente, en este caso, sí importa el orden. Sí importa el orden. Y vamos a tener que producto de esto, la fórmula correcta para aplicar aquí va a ser n menos r factorial. Eso en el denominador y en el numerador n factorial. Por lo tanto, tenemos que n es 7, r es 3. Hacemos los cálculos. Por supuesto que nos debe dar igual que la otra forma que lo hicimos. 7 menos 3, vamos a ver si efectivamente es así. Y en este caso tengo 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y me voy a quedar aquí adrede porque 7 menos 3 es 4. Así que de inmediato lo simplifico y me queda simplemente 7 por 6 por 5. Y fíjense, justamente lo que nos dio acá. 7 por 6 por 5. Entonces, dos maneras diferentes para hacer el mismo ejercicio. El que les parezca que sea más fácil, pueden hacerlo. Y nuevamente se repite que la respuesta correcta es la C. Y ya se nos está yendo el tiempo, me parece que es momento de hacer el resumen. ¿Alguna duda de este ejercicio? No. Ya, perfecto. Entonces, voy a sacar un pantallazo de esto. Y lo último es hacerles un resumen. Ya, lo voy a preparar por aquí. Entonces, para resolver este ejercicio, como les mencionaba, aquí es importante que uno se empiece a hacer preguntas en el camino. Y una de las primeras preguntas que uno se debe hacer para resolver el ejercicio es
si usamos o no todos los elementos. Entonces, se usan todos los elementos. Muy importante hacerse esa pregunta porque les va a conllevar a hacer el ejercicio de forma rápida. A ver, creo que voy a intentar algo. Bueno. Ya, así mejora mi pulso. Debía haber hecho esto. Entonces hacen esa pregunta y bueno, la respuesta es sí o no, si usan todos los elementos. Entonces, si su respuesta es sí, nos vamos a ir por la parte de las permutaciones. Y si su respuesta es no, entonces ustedes se van por la parte de variaciones o combinaciones. ¿Ya? Entonces, vámonos por la parte que es sí. Entonces, si es sí, entonces si se usan todos los elementos, espérame. Si usan todos los elementos, entonces van a tener una permutación lineal. ¿Ya? Entonces usan la fórmula P sub n es igual a n factorial. ¿Ya? Entonces, ahí. ¿Ya? Van a tener esa fórmula si la respuesta es sí. Entonces, ahí. ¿Ya? Entonces, si usan todos los elementos, entonces van a tener luego, a ver, voy a hacerlo mejor. Voy a hacerlo así mejor. Ahí sí. Entonces, aquí va su respuesta. Si su respuesta es sí, entonces van a tener acá una permutación lineal. ¿Ya? Permutación lineal. Y si no es una permutación lineal, entonces ustedes van a tener lo siguiente. Van a tener una permutación o una permutación ¿cómo se llamaba la otra? Donde los elementos se repiten. ¿Ya? Entonces, en este caso, aplican, en el caso de la fórmula circular, lo vamos a escribir así, va a ser n menos 1 factorial. ¿Ya? Y
la permutación donde los elementos se repiten, lo voy a escribir así, pueden quizá aparecer la guía de otra manera. Entonces esta ya la habíamos visto. Y este va a ser R sub 1 factorial multiplicado por R sub 2 factorial por N, R sub N factorial. ¿Ya? Entonces van a tener eso. Y esto. Entonces, en este caso, ustedes tienen una permutación circular. Ahí. Circular y una permutación con repetición. Entonces, para terminar, si su respuesta es usan todos los elementos, entonces si su respuesta es no, entonces ustedes se hacen una nueva pregunta. ¿Importa el orden de los elementos o no? Se hacen esa otra pregunta. Entonces, nuevamente, preguntas y respuestas simples. Si su respuesta es sí, se pueden ir por dos caminos, digamos. Por un sí o por un no. Entonces, si su respuesta es sí, se pregunta, ¿se repite algún elemento? Una de las últimas preguntas que se pueden hacer, y todo esto les va a ayudar a resolver los ejercicios. Entonces, se repite algún elemento. Entonces, si su respuesta es sí, ustedes calculan con esta fórmula. Súper simple, n elevado a la r. Y si su respuesta es no, entonces la fórmula es n factorial dividido por n menos r, que también la vimos, todo eso factorial. ¿Ya? Entonces, ahí tienen. Esas dos fórmulas. ¿Ya? Con esto ya vamos a terminar. Entonces, habíamos dicho sí, no importa el orden sí. Entonces se pregunta nuevamente, ¿se repite algún elemento? Si su respuesta va a ser sí, entonces aplican esta fórmula. Y su respuesta aplican esta otra. Y por último, si en el caso que se van por el no, se hacen su última pregunta, de nuevo, se repite. Todo se resume a eso. Algún elemento
Entonces, si su respuesta es sí, aplican esta fórmula. Esta no la alcanzamos así como a ejercitar, pero está en la guía. Ahí para que ustedes la ejerciten. Recuerden que aquí hay un factorial. N menos R factorial por R factorial. Pueden revisar, por supuesto, la ecuación en la guía. Me parece que no me estoy equivocando en nada, pero contrástelas, por favor. Esto es para que lo tengan como un resumen. Porque todo esto se reduce a hacerse estas preguntas. Si uno se hace estas preguntas, entonces puede responder los ejercicios más rápido. Con esto vamos a terminar. Entonces, ¿se repite algún elemento? En el caso, si su respuesta afirmativa es sí, entonces aplican esa fórmula, y si su respuesta es no, aplican esa fórmula. Entonces, recuerden que n pertenece a los naturales. ¿Ya? Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Espero que les haya sido útil esta clase. Y por mi parte yo ya me despido. Todo esto que escribí se lo voy a enviar al coordinador para que lo tengan a disposición. Gracias, Constanza. Fran, ¿estás ahí? Sí, aquí te estoy escuchando. Ya, Fran, estaríamos listos. Ya, pues muchas gracias, te pasaste por la clase. De nada, como les dije, ejerciten harto, terminen de hacer todos los ejercicios de la guía y ya a esta altura tienen que hacer puros ensayos. Busquen ensayos como locos por todos lados y hagan harto ejercicio nomás. Les va a ir súper bien. Ya, Marcelo, muchas gracias, te pasaste. Dale, chao a todos. Chao, Y a todos. gracias.